Buenas a todos, esta es la sesión número 9 de nuestro estudio sobre escatología de las fiestas hebreas, hoy con el tema Día de la Expiación, Yom Kippur. Esta fiesta se celebra el día 10 del mes séptimo, es decir, el 10 de Tishrei, y su nombre en hebreo, que es Yom Kippur, deriva de la palabra Strong H3725, que significa expiación, redención, perdón, de la raíz cubrir, figurativamente condonar, aplacar, cancelar, anular, propicio, purificar, reconciliación. Otros nombres de la fiesta son el día del juicio, día del perdón, día del arrepentimiento, día de la misericordia, el sábado de los sábados. Leemos la orden en Levítico 23, a partir del versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Estamos estudiando Levítico 23, pero hay pasajes paralelos en números 28 y 29 en el que se trata también la fiesta con cada uno de los sacrificios, en cuyo detalle no estamos entrando, pero justamente el día de la expiación, el sacrificio es intrínseco a la fiesta. Entonces, incluso hay un capítulo entero que es Levítico 16, que yo voy a resumir explicando qué es lo que sucede en ese día. El sumo sacerdote entra una vez al año, solo este día del año, en el lugar santísimo. Primero entra para derramar la sangre de un becerro que ha sacrificado por sí y por su casa, y después sale y sacrifica uno de los dos machos cabríos que ha seleccionado. Uno se ha echado suerte por Jehová y otro por Azazel. Y el que ha caído la suerte por Jehová lo sacrifica, derrama su sangre y la esparce en el lugar santísimo, en el propiciatorio Kippur, para expiación por el pecado. Y en cambio vuelve a salir el macho cabrío vivo, es mandado al desierto después de haber confesado los pecados del pueblo sobre él, y este envío al desierto es como una especie de destierro donde presumiblemente morirá y es echado fuera, pero no se sacrifica ni en el templo, ni en el tabernáculo, ni en sus inmediaciones. Entonces, vemos que hay como un ceremonial un tanto enigmático en el que analizaremos un poco qué sucede. Y dice finalmente el versículo 30 del capítulo 16: en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Vamos a analizar 5 líneas paralelas que acompañan a todo este recorrido de la fiesta. Vamos a ver las fotos fijas de lo que tenemos en Yom Kippur. La primera de estas líneas es el significado histórico para el pueblo hebreo. Hay un itinerario histórico desde Egipto hasta la Tierra Prometida, y en el lugar en el que nos encontramos figurativamente es justo tras trompeta que sucede la toma de Jericó. La toma de Jericó como símbolo del primer sitio que es tomado antes de tomar por completo la Tierra Prometida. Y entonces hay un punto ahí de exterminio del pueblo que habitaba la tierra, de la limpieza del pecado, de una contaminación moral e incluso de una contaminación genética. Pero hay que tener en cuenta que durante el desierto solo se celebraba trompeta y Yom Kippur. Se tocaba trompeta el día 1 del mes séptimo y unos días después, el día 10, se celebraba Yom Kippur. Entonces, trompeta funcionaba como un anuncio de este gran día solemne en el que se hacía expiación por el pecado del pueblo. La segunda de estas líneas que analizamos es el significado de la fiesta. Yom Kippur significa borrón y cuenta nueva, una vez al año. Así podemos resumir lo que significa. Y implica ayuno, dice afligiré vuestras almas. Esto es entendido como ayuno no solo de comida en un sentido genérico, también de sexo, de ocio, de cualquier cosa que sea lícita hacer, pero ese día no. Es un día de recogimiento, de aflicción, de introspección, y el día culminante de estos 10 días que vienen desde el día 1, en el que ya se comienza este camino de interiorización y búsqueda de Dios. El ayuno también como acompañamiento a la conversión. Dice Joel 2:12: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Otro aspecto es que existe en la fiesta un sustituto, dice el número 29:11, y un macho cabrío por expiación.
También hay que entender que este día es un sentido colectivo de expiación, es decir, no se sacrifican animales para pedir perdón por pecados individuales. El sentido es colectivo para todo el pueblo. Segunda de Crónicas 29-24. Hicieron ofrenda de expiación con la sangre para reconciliar a todo Israel. Y por último, esta fiesta implica arrepentimiento y perdón para, estamos hablando de lo que significa para el pueblo hebreo. Eh, Hay un texto que se lee en Yom Kippur, que es el Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto resume un poco lo que significa para el pueblo esta fiesta. Es la única fiesta en la que se trata del pecado de forma explícita. Todas las fiestas están interrelacionadas, pero en este el pecado es mencionado de forma singular. Hebreos 10:3. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y el pecado, este pecado nos habla de castigo y justicia, pero también el perdón nos habla de misericordia, de arrepentimiento y de gracia ya desde el Antiguo Testamento, porque es obvio que el pecado implica castigo, ciertamente morirá, la paga del pecado es muerte, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y, y dice en la Biblia, números 14 y 18, de ningún modo tendré por inocente al culpable. O sea, no puede pasar por alto lo que sucede. Incluso se dice en Ezequiel 18 que el justo, aunque sea justo, si transgrede, si prevarica, será considerado también culpable. Entonces, el fenómeno es bastante preocupante porque ¿quién se libra de esto? Ninguna de las justicias hacemos los seres humanos nos van a servir para justificarnos delante de Dios. En cambio, dice ese pasaje de Ezequiel, no quiero la muerte del que muere. Convertido pues y viviréis. Esto es el anuncio que nos hace Dios ya desde el Antiguo Testamento. Vemos que el camino de salvación es desde entonces un camino de gracia. Hay perdón, dice Isaías 43, yo soy el que borro tus rebeliones, no me acordaré de tus pecados. Salmo 134, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Incluso, bueno, lo que predicaba Juan el Bautista es arrepentimiento para perdón de pecados. También hay expiación, Isaías 53, que merecería la pena leerlo entero, versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. No habla de los pecados concretos, el pecado en general. Y después en esta fiesta hay unas condiciones jurídicas, podemos decir legales o penales, porque todo se envuelve en un contexto de juicio. No se puede pasar por alto sin más. Tiene que haber un vicario, un sustituto que soporte la carga y las consecuencias que acompañan al pecado. En Colosenses 2 se dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En este caso, se anula el acta de los decretos de forma definitiva. No se hace un reseteo anual. Pero Dios no pasa el pecado por alto sin más. Se sacrificaban animales como figura del que sería el sacrificio válido, que es el sacrificio de Cristo, que significa propiciación. Romanos 3:25, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre a causa de haber pasado por alto pecados pasados, que significa reconciliación. 2 Corintios 5, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No los toma a nosotros, pero el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y significa remisión. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Después, en cuanto a los dos machos cabríos que se seleccionan, es llamativo que en algunos pasajes se cita solo a uno de los machos cabríos y se dice, hay un macho cabrío por expiación. Los dos no eran para expiación. Y en Hebreos 9:22 se dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Es decir, el macho cabrío que es desterrado al desierto vivo no es un símbolo del perdón de los pecados. Yo entiendo que es un símbolo de condenación
y del castigo que precisamente el pecado merece. A veces hay un debate sobre la redención limitada, con el que yo no concuerdo a pesar de ser afín a las doctrinas denominadas de la gracia, porque pienso que se aplica mal la lógica. Esta lógica dice que no se puede aplicar dos veces la misma condena, pero el principio jurídico no dice eso. El principio jurídico dice que no se puede aplicar dos veces la misma condena por el mismo castigo a la misma persona. Y en este caso tenemos dos machos, no un macho que es sacrificado dos veces. Bien, también alguna gente